nombre es Javier Ramírez y hasta hace un par de años trabajé como supervisor nocturno en la planta de Coca-Cola de Monterrey, México. No soy una persona supersticiosa ni de las que creen en fantasmas, pero después de lo que viví, nunca volví a ser el mismo. La planta en la que trabajaba es una de las más grandes de la región, operando casi las 24 horas del día. Durante el turno nocturno, mi tarea era supervisar la línea de embotellado, asegurarme de que todo funcionara correctamente y reportar cualquier anomalía. En teoría, era un trabajo sencillo. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse extrañas con el tiempo. Todo empezó con pequeños detalles. A veces, la línea de embotellado seguía en marcha después de que apagábamos las máquinas. Al principio, pensé que era un problema mecánico, tal vez una falla en los sensores o un error en el sistema automatizado. Pero cuando los técnicos revisaban el equipo, todo estaba en orden. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, noté que las botellas seguían moviéndose por la cinta transportadora, a pesar de que el sistema estaba apagado. Me acerqué para inspeccionar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las botellas avanzaban lentamente, sin ningún sonido mecánico que indicara que el motor estuviera encendido. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. Una de las botellas giró levemente sobre sí misma, como si alguien invisible la hubiera tocado. Intenté calmarme. Pensé que tal vez era mi imaginación, el cansancio acumulado o incluso una corriente de aire. Pero al día siguiente decidí revisar las grabaciones de seguridad. Lo que encontré me hizo cuestionar todo lo que creía real. En el video, la línea de embotellado estaba en completo silencio. Sin embargo, las botellas se movían solas, avanzaban y giraban sin razón aparente. Pero lo más aterrador fue lo que vi en el reflejo de una de las botellas, una sombra humanoide, delgada y alargada, que parecía estar trabajando en la línea. Se movía entre las máquinas con una rapidez imposible, como si supiera que estaba siendo observada. Sentí un nudo en el estómago. Mostré el video a algunos compañeros, pero la mayoría se rió y dijo que seguramente era una falla en la grabación. Sin embargo, uno de los operadores más antiguos me tomó aparte y me dijo en voz baja: «Tú también los viste, ¿verdad?». Me explicó que no era el primero en notar cosas extrañas en la planta. Según él, años atrás, un trabajador murió en un accidente en la línea de embotellado. Dicen que su cuerpo quedó atrapado en la maquinaria y que, desde entonces, suceden cosas inexplicables en el turno nocturno. A partir de esa noche, comencé a notar más cosas. Las sombras en los reflejos de las botellas se volvieron más frecuentes. A veces, escuchaba voces en el almacén cuando sabía que estaba solo. Otras veces, sentía que alguien estaba parado detrás de mí, solo para girarme y encontrar el pasillo vacío. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un sonido inusual proveniente de las zonas de embotellado. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera colocando botellas en la cinta transportadora. Caminé hacia el área con cautela, sintiendo un sudor frío en la nuca. Cuando llegué, vi algo imposible. Las botellas estaban alineándose solas, como si alguien invisible estuviera haciendo el trabajo de los operarios. De repente, las luces parpadearon y la temperatura bajó abruptamente. Un susurro gutural recorrió el aire y, antes de poder reaccionar, una de las botellas cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. En el reflejo del vidrio vi claramente un rostro distorsionado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Corrí fuera del área, temblando. No sabía qué hacer. No podía simplemente abandonar mi trabajo.
pero cada noche las cosas empeoraban. A los pocos días, uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Su casillero estaba intacto, su ropa seguía ahí, pero nadie supo decir qué había pasado con él. La empresa simplemente reemplazó su puesto y evitó hablar del tema. Finalmente, no pude soportarlo más. Presenté mi renuncia y me fui sin mirar atrás. A veces, cuando paso cerca de la planta, me pregunto si lo que vi era real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero en lo más profundo de mi ser, sé que algo sigue trabajando en esa línea de embotellado, algo que nunca se detiene, ni siquiera cuando las máquinas están apagadas. Mi nombre es Ricardo Mendoza y lo que voy a contar sucedió en el año 2018, cuando trabajaba en una planta de Coca-Cola en Monterrey. Siempre he sido una persona racional, pero lo que viví en esa fábrica me hizo cuestionar la realidad. Trabajaba en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El ambiente en la planta era solitario y mecánico. El sonido de las máquinas, el zumbido de las cintas transportadoras y la iluminación fría de los fluorescentes era nuestra compañía. La rutina era simple: revisar los registros, supervisar el proceso de embotellado y hacer rondas por las distintas áreas. Fue durante uno de esos turnos cuando escuché a mis compañeros hablar del empleado fantasma. Lo decían en tono de broma, pero la historia me inquietó. Según ellos, cada noche el sistema de acceso registraba a un trabajador extra, alguien que no figuraba en los listados oficiales, pero que tenía una huella digital activa en la base de datos. Nunca lo habían visto, pero su entrada y salida quedaban marcadas en el sistema. Al principio pensé que era un error del software o alguna confusión con los registros. No le di mayor importancia hasta que el supervisor, Alejandro, me pidió revisar los registros de asistencia. Al hacerlo, confirmé lo que mis compañeros decían. Había un trabajador de más, con huella registrada, pero sin nombre asignado en el sistema. Una noche, decidí quedarme en la caseta de vigilancia con Mario, el guardia de seguridad. Revisamos las cámaras de acceso y efectivamente, a las 12:17 de la noche, la puerta se abrió automáticamente, registrando el acceso de una persona. Pero en la cámara no se veía a nadie. Mario palideció. «Esto ya ha pasado antes», me dijo en voz baja, «pero mejor no hablemos de eso». Quise pensar que era un error técnico, pero la curiosidad me ganó. Al día siguiente, le pregunté a los empleados más antiguos si sabían algo sobre el trabajador fantasma. Uno de ellos, un hombre llamado Don Joaquín, me miró con una expresión seria. «Ese no es un error, chavo. Es un viejo conocido de la planta». Me contó que hace años, cuando la planta era más pequeña, hubo un trabajador llamado Efraín que desapareció misteriosamente. Se rumoraba que un accidente había ocurrido en la zona de calderas, pero la empresa nunca lo confirmó. Oficialmente, Efraín había renunciado y se había ido sin dejar rastro, pero algunos aseguraban que nunca salió de la fábrica. Esa noche, durante mi ronda, pasé por la zona de calderas. Sentí un escalofrío al escuchar pasos detrás de mí. Me detuve, giré la cabeza, pero no había nadie. Seguro es mi imaginación, pensé, y continué mi camino. Minutos después, escuché un ruido metálico en la zona de mantenimiento. Caminé con cautela y al llegar vi algo que me dejó helado. En una de las bancas del área de descanso, alguien había dejado un casco viejo y un uniforme gastado con el nombre Efraín bordado en el pecho. Mi primer impulso fue salir corriendo, pero mi cuerpo se congeló. Sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió pesado, como si alguien respirara sobre mi nuca. Una sensación de angustia se apoderó de mí.
Giré lentamente y por un instante me pareció ver una sombra en el reflejo del vidrio del cuarto de herramientas. Corrí de regreso a la oficina de vigilancia. Mario me vio pálido y sin aliento. ¿Lo viste?, me preguntó. No respondí. Esa noche supe que algo estaba muy mal en esa planta. Los días siguientes fueron peores. Cada noche, justo a las 12:17, el sistema registraba la entrada del trabajador fantasma. En una ocasión, intenté bloquear su acceso desde el sistema, pero la computadora se congeló y la pantalla parpadeó varias veces antes de apagarse sola. Cuando volvió a encenderse, el registro de entrada ya estaba marcado. Una madrugada, mientras revisaba los pasillos con Alejandro, escuchamos una radio encenderse sola en la sala de descanso. De ella salía un sonido estático, seguido de una voz distorsionada que repetía: "No me han marcado salida". Salimos de ahí sin decir palabra. El supervisor reportó los incidentes, pero la empresa no tomó medidas. Decidí que no podía seguir trabajando en ese lugar. Mi última noche en la planta, antes de renunciar, hice algo que no debía haber hecho. Fui al cuarto de mantenimiento y dejé una libreta con una nota. ¿Quién eres? A la mañana siguiente, antes de entregar mi renuncia, pasé a revisar si la libreta seguía ahí. La encontré sobre la mesa, con una única respuesta escrita en letras torcidas: Soy Efraín, mi turno aún no termina. Desde entonces, cada vez que paso por esa fábrica, no puedo evitar mirar hacia la puerta de acceso. A las 12:17 de la noche se abre sola. Y aunque la empresa insiste en que es un fallo del sistema, yo sé que no es así, porque los muertos también tienen derecho a terminar su turno. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y trabajé en la planta embotelladora de Coca-Cola en Toluca durante 5 años. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero lo que viví ahí aún me persigue. Cuando veo una botella de vidrio en el estante del supermercado, ya no veo solo un envase, veo lo que hay dentro, lo que nadie más parece notar. Si estás escuchando esto, solo te pido que prestes atención la próxima vez que tomes una Coca-Cola en vidrio. Empecé en la planta como operario en la zona de producción de botellas. Mi trabajo era supervisar que los moldes se llenaran correctamente antes de ser sellados y enviados a la línea de embotellado. Era una rutina simple: revisar, limpiar, reportar desperfectos y asegurarme de que todo fluyera sin contratiempos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo no estaba bien. Todo comenzó con un incidente que, en su momento, consideré una falla mecánica. Una de las botellas recién moldeadas salió con una imperfección. Parecía que dentro del vidrio, en su parte central, había una burbuja en forma de una mano. No era algo común, pero tampoco inaudito. Reporté el defecto y la botella fue retirada. Pero luego vinieron más. Primero una por semana, luego varias al día, todas con la misma extraña marca: manos diminutas con dedos largos y delgados, atrapadas en el cristal. Algunas parecían abiertas, como pidiendo ayuda, y otras parecían aferrarse a las paredes de la botella, como si intentaran salir. Consulté a mi supervisor, el ingeniero Ramírez. Me dijo que no me preocupara, que probablemente era aire atrapado en el proceso de soplado, pero su mirada decía otra cosa. Lo noté inquieto, evitando mirar las botellas defectuosas por demasiado tiempo. Empecé a prestar más atención al proceso. Cada noche, antes de mi turno, pasaba por la línea de producción cuando no había nadie, observando los moldes de la zona de fabricación. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Entre las sombras de la maquinaria, vi cómo aparecían pequeñas manos dentro de los moldes calientes,
justo antes de que el vidrio líquido los llenara. No se movían, no temblaban, simplemente estaban allí por un instante fugaz, lo suficiente para hacerme dudar de mi propia cordura. Y luego el vidrio las engullía, atrapándolas para siempre dentro de las botellas. Intenté grabarlo con mi teléfono, pero las cámaras de la empresa no permitían usar dispositivos dentro de la planta. Así que un día, con el pretexto de hacer un reporte detallado sobre la producción, pedí acceso a las grabaciones de seguridad. No me dejaron verlas, pero lo poco que logré escuchar entre murmullos de los supervisores me puso los pelos de punta. «Esto ya pasó antes», dijo Ramírez en voz baja a otro ingeniero. «Pensé que lo habíamos solucionado». Ese antes me carcomía. Pregunté a compañeros más antiguos y la mayoría evitó el tema, pero uno de ellos, un operador llamado Ernesto, me contó una historia que hizo que mi sangre se helara. Hace más de 20 años, cuando la fábrica aún no estaba completamente automatizada, había un grupo de trabajadores encargados de manejar el vidrio fundido manualmente. Uno de ellos, un hombre llamado Mateo, había desaparecido en circunstancias extrañas. Se decía que un error en la maquinaria había causado un accidente horrible, pero nunca encontraron su cuerpo. Oficialmente, la empresa reportó que había renunciado y se había ido sin dejar rastro. Sin embargo, quienes trabajaban en la línea en ese entonces aseguraban haber visto algo caer en el horno de fundición el día en que Mateo desapareció. «Dicen que su cuerpo nunca salió», me dijo Ernesto, «que el vidrio lo absorbió». Me reí, intentando convencerme de que todo era una leyenda urbana de fábrica, un cuento para asustar a los novatos. Pero cada vez que miraba una de esas botellas defectuosas, el pánico volvía. El colmo llegó una noche cuando estaba en mi turno. Una de las botellas recién hechas cayó al suelo y se rompió en pedazos. Lo que vi dentro me hizo vomitar. Entre los fragmentos de vidrio había algo más, algo que no tenía que estar ahí. Un dedo, o al menos lo que parecía uno, pequeño, como si perteneciera a un niño. Estaba retorcido y ennegrecido por el calor. Grité, llamé a mis compañeros, pero cuando regresaron no había nada, solo los trozos de vidrio en el suelo. Renuncié esa misma semana. No podía seguir viendo esas botellas, esas manos atrapadas, esa sensación de que algo dentro del vidrio estaba vivo. Y lo peor no fue lo que vi en la fábrica, sino lo que pasó después. Poco tiempo después de dejar mi empleo, compré una Coca-Cola en una tienda cerca de mi casa. No me di cuenta hasta que la tenía en la mano. La botella tenía la misma maldita burbuja en forma de mano. Desde entonces, cada vez que veo una botella de vidrio, reviso el reflejo dentro y a veces, solo a veces, juro ver algo moviéndose en su interior. Me llamo Héctor Ramírez, soy transportista de Coca-Cola en Monterrey, Nuevo León. Llevo más de 15 años recorriendo las mismas rutas, conociendo cada curva, cada peaje y cada desvío mejor que las calles de mi propio barrio. Nunca fui un hombre supersticioso, pero lo que viví una madrugada de septiembre cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Aquel día me asignaron una entrega nocturna a una distribuidora en Saltillo. No era la primera vez que hacía ese trayecto. Salir de madrugada me daba ventaja sobre el tráfico, y si todo salía bien, estaría de vuelta antes del amanecer. La carga era la de siempre, cientos de botellas de Coca-Cola apiladas en su lugar, bien aseguradas. Revisé la documentación, verifiqué el precinto del camión y salí de la planta. Las primeras horas del trayecto fueron normales. Pasé por los puntos de control, las casetas y seguí mi ruta sin contratiempos. Pero alrededor de las 3 de la mañana
algo empezó a sentirse raro. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si faltara oxígeno. Encendí la radio para distraerme, pero todas las estaciones estaban con estática. Miré por el retrovisor y noté algo extraño. Las luces traseras del camión titilaban, como si alguien estuviera jugando con ellas. Decidí detenerme en una estación de servicio para revisar. Me bajé, di la vuelta al camión y revisé el precinto. Todo parecía estar en orden. Miré el interior de la caja con mi linterna, pero no vi nada inusual. Me convencí de que solo estaba cansado y seguí mi camino, pero el malestar no desapareció. Unos kilómetros más adelante, comencé a escuchar ruidos en la parte trasera, un sonido tenue como el siseo de una botella al abrirse. Me dije a mí mismo que era imposible, que debía ser el traqueteo del camión en la carretera. Aceleré un poco, intentando ignorarlo. De repente, sentí un golpe fuerte. Algo o alguien estaba dentro del camión. El miedo me recorrió la espalda como un escalofrío helado. Revisé los espejos de nuevo, pero la carretera seguía vacía. No había ningún otro vehículo a la vista. Decidí no detenerme. Seguí manejando, repitiéndome que solo eran ruidos normales de la carga. Cuando finalmente llegué a la distribuidora en Saltillo, lo primero que hice fue dirigirme al encargado y firmar la entrega. Los empleados comenzaron a descargar el camión, pero en cuestión de minutos, uno de ellos me llamó con urgencia. «Señor, aquí hay un problema», dijo con el rostro pálido. Me acerqué y vi lo imposible. Todas las botellas estaban vacías. No había signos de rotura, ni derrames, ni marcas de manipulación en los precintos. Solo botellas completamente selladas, pero sin una gota de líquido en su interior. El gerente de la distribuidora pensó que era una broma o un error en la planta. Me obligaron a abrir un reporte y aunque juré que la carga estaba completa cuando salí de Monterrey, nadie me creyó. Para ellos, debía haberme equivocado o peor aún, haber intentado alguna clase de fraude. Pero yo sabía que no era así. Con el permiso del gerente, revisamos las cámaras de seguridad del camión. Quería demostrar que no había hecho nada sospechoso. Lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. A mitad del trayecto, justo cuando empecé a sentirme mal en la carretera, la grabación mostró que algo se movía dentro del camión. Las botellas comenzaron a inclinarse como si una fuerza invisible las tocara. Luego, una a una, las tapas giraban lentamente y el líquido se evaporaba en cuestión de segundos. No había nadie dentro. No había manos. No había herramientas. Solo el lento y macabro proceso de cientos de botellas quedando vacías como si estuvieran siendo drenadas por algo que la cámara no podía captar. El gerente de la distribuidora palideció al ver el video. Me miró con seriedad y me dijo algo que me dejó helado. Este no es el primer caso, pero nunca lo habíamos captado en video. Me contó que en otras ocasiones otros transportistas habían reportado lo mismo. Cargas que llegaban vacías, sin explicación. Muchos de esos conductores habían renunciado después, incapaces de seguir trabajando tras lo ocurrido. Esa fue mi última entrega nocturna. Desde entonces, cada vez que tomo una botella de Coca-Cola, no puedo evitar pensar en lo que vi aquella noche. Y lo peor de todo es que nunca supe qué pasó realmente. Solo sé que, desde aquel día, jamás volví a viajar solo en la carretera a esas horas. Porque hay cosas que prefieren la oscuridad para moverse y para beber.